somos parte de esta comunidad logística. Somos lo que siempre nos propusimos. Hemos logrado llegar a donde nadie ha llegado. Somos el punto de acceso, un sistema informativo, una plataforma donde los acontecimientos se develan y la comunicación tiene apertura. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Paco Tobar y tengo el honor de presentar, conducir y proyectar este programa. Bienvenidos una vez más a Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior. Como siempre, para mí es un honor presentar a todos los expertos que se presentan en este programa. Tenemos participantes en este programa para compartirnos diversas informaciones. Vamos a platicar con nuestros amigos de Aprocemac, con el presidente de Aprocemac, el maestro Miguel Silva Espinosa de los Monteros. Vamos a hablar de los sólidos avances que ha tenido Aprocemac. En el segundo segmento vamos a hablar de la nueva era de los seguros a la carga y al seguro emocional con Adán Michel de Atlántida. En este primer segmento vamos a hablar del proceso de justificación de los pedimentos con el licenciado Alejandro Yescas. Él es especialista en aduanas y comercio exterior y directivo de Craftech. Él ya está ahorita con nosotros en línea y le mandamos un grato saludo y bienvenido a Tiempo Logístico nuevamente, mi querido Alejandro. ¿Qué tal, mi estimado Paco? Como siempre, un gusto saludarte, saludar al auditorio y bueno, deseando que sigamos todavía en contacto mucho tiempo más. Pues así será, mi querido hermano. Bueno, este tema del proceso de justificación de pedimentos con tu especialidad, con tu forma de hacer todo este tipo de trabajo, ¿cómo podemos empezarlo? Sí, mi estimado Paco, fíjate que como en el béisbol, ¿no? De repente hay que regresar a los básicos para entender todo lo entramado y detallado que puede ser el proceso de despacho aduanal, que es el trabajo que a nosotros nos apasiona, ¿no? Que finalmente tiene que ver con logística, con mucha legislación, con normativa, con operación, con transporte, con sistemas y muchas otras cosas más. Y bueno, es fácil perder de vista cada uno de estos puntos para que una mercancía pueda ser importada o exportada. Y más porque en estos días, pues básicamente apoyamos muchas de nuestras tareas en los sistemas que simplifican en gran medida el seguimiento de cada una de nuestras operaciones, el alimentar dentro de los sistemas la información que nos pueden llevar a buen puerto con ellas, así como los trámites que tenemos que realizar para llevarlos a cabo. En las reglas generales de comercio exterior encontramos los elementos que se apoyan en el anexo 22, así como en los lineamientos técnicos de registros en el validador de operaciones de comercio exterior del SAI M3, y que son un esquema estructurado de catálogos y reglas que se encuentran sistematizados para dar el soporte normativo y técnico para la elaboración, para la validación, el pago y la presentación de los pedimentos. Cuando una operación se lleva a cabo sin contratiempos, desde la recepción de la documentación, su captura, la formalización ante la aduana y la salida de la misma, pues normalmente no reparamos en todo lo que implica el llevar a cabo esta operación, la estructura de datos, la infraestructura que se utiliza para que una operación llegue a buen puerto. Y que a través del agente aduanal, pues el importador y exportador tiene acceso prácticamente a todo ese detallado que la autoridad y también entidades como las asociaciones de agentes aduanales participan para enriquecer cada vez más este tema, ¿no? Sin embargo, en ocasiones, al momento de validar nuestro pedimento, al momento de estar ya en el último paso para obtener la autorización del SAT para poder extraer la mercancía, pues el sistema nos muestra un error. Y al revisar el texto, nosotros podemos identificar cuál pudo haber sido la causa del mismo. Si fue un error de captura, si fue un dato que no colocamos de forma correcta, si a ese dato le hace falta complementarlo con algo más. Y bueno, también hay errores que
en un momento dado requieren que hagamos otro tipo de proceso que es finalmente el que nos trae el día de hoy a colación, que es la justificación de pedimentos. En muchos de los casos, ya desde la planeación de la operación ya está presupuestado el tiempo que nos va a llevar presentar ante la autoridad una operación a justificación. Es más, ya sabemos qué es lo que le vamos a pedir al importador. En raras ocasiones sucede con las exportaciones, pero ya sabemos qué documentaciones, qué documentación y qué información tenemos que pedirle. ¿Cómo es que llegamos a tener que recurrir a este proceso? Bueno, básicamente todo el proceso de justificación de pedimentos se da por las disposiciones que aparecen tanto en la ley aduanera, en su reglamento, en las reglas generales de comercio exterior y tal vez en algunas otras disposiciones secundarias relacionadas con la importación de algún producto, en donde hacen mención de alguna facilidad, de algún beneficio, de algunas otras circunstancias en las cuales nuestra operación pueda realizarse sin un permiso, con o sin un documento emitido por alguna autoridad permitiendo o exceptuando alguna circunstancia de la operación. También cuando queremos corregir algún error que hayamos tenido en la misma operación, pero en el pedimento original de extracción de la mercancía, y también cuando un importador cuenta con un amparo, con ese instrumento legal previo que le otorga alguna situación de excepción o de autorización para llevar a cabo su operación. En un diagrama que me permití compartirte y que, bueno, no tiene mucho de didáctico, pero sí más bien de descripción para ubicarnos en dónde es que entramos en el proceso de justificación, pues nosotros vemos exactamente en el punto en donde se da esta parte. Y es que desde que el cliente nos presenta o nos informa de la realización de una operación, nosotros venimos integrando documentación, extrayendo datos, alimentando el sistema para la captura de pedimentos y todo esto obviamente para llevar a cabo la extracción de mercancía y posteriormente pues tenerla ya dentro de los centros de distribución y de consumo. Así vemos que prácticamente desde el aviso de inicio de operación, el arribo de la mercancía al puerto marítimo, al aéreo o al fronterizo, la entrada de la mercancía, en su caso, algún recinto fiscalizado, en la realización del previo y todo lo demás, pues nos lleva a alimentar información que en un momento dado puede cambiar la percepción, la información o el fundamento legal bajo el cual se va a llevar a cabo nuestra operación. Dentro de lo que es la elaboración ya propiamente del pedimento y en lo que tiene que ver con la validación, esta validación nos puede arrojar una serie de errores que nos va a llevar a una justificación del pedimento. En esta parte, también me permití por ahí presentarte alguna otra laminita, en donde nosotros vemos que finalmente en cuanto se presenta el error del validador, lo que nosotros tenemos que hacer es revisar, primero que no se trate de un error de captura, ¿no? O que no se trate de un error en donde tengamos que complementar alguna información, sino que haya algún error normativo, alguna situación de excepción que nosotros podamos alegar en el buen sentido de la palabra ante la autoridad para marcar que hay una excepción, un beneficio o algo con lo cual nosotros podemos llevar a cabo esa operación y que no tiene nada de ilegal ni nada de irregular. Esta justificación, como parte de las reglas que se tienen establecidas, pues es presentarlas ante los prevalidadores, que son las entidades autorizadas para ser el intermediario ante la autoridad para la validación del pedimento. El prevalidador, obviamente, que bajo el esquema actual, que es con quienes se compran los timbres de prevalidación para que tengamos la cantidad de prevalidaciones autorizadas conforme al esquema que ellos tienen previsto, pues nos proporcionan las herramientas para poder levantar un ticket. Si bien conforme al manual de operación aduanera todavía se contempla que muchos de los trámites de justificación de pedimento pueden hacerse todavía a la antigua, que es mediante la presentación de un escrito ante la aduana, la mayoría, o yo diría que prácticamente todos, han abierto portales o mecanismos electrónicos para entregar los documentos o la fundamentación legal con la cual se justifica que la operación se puede llevar a cabo. A estos documentos, a esta fundamentación legal se tiene que agregar lo que el sistema de captura de pedimentos nos genera y la misma respuesta del prevalidador, que es el archivo M3, el archivo K de respuesta, en su caso el archivo .er o alguno otro que nos pueda servir
para poder presentarlo ante la autoridad. El prevalidador va a recibir prácticamente esta información, va a hacer la integración de la documentación, el análisis de la fundamentación legal, y sobre esto va a decidir si lo entrega hacia la aduana para que lo analice y que finalmente es quien da la firma de validación, o en su momento le dice al agente aduanal, oye, ¿sabes qué? No procede, o puede proceder, pero te hace falta esto, o puede proceder si quitas esto. Y es finalmente como el intermediario, el gran depurador de operaciones que en un momento dado permiten a la aduana que entre a un análisis pues con algún sentimiento o alguna circunstancia de pre-razonamiento ya elaborado previamente. Al final de cuentas, la aduana como autoridad tiene permitido al analizar, revisar la documentación, en su caso corroborar con la autoridad que emitió el documento de autorización de excepción o el documento de autorización de beneficio al importador para que no haya en un momento dado alguna lesión hacia el fisco federal. La verdad es que estos pasos, si vemos, aunque pareciera pasar por una serie de filtros, es importante mencionar que en la experiencia que yo tuve en su momento en este proceso, yo te podría decir que prácticamente un 70% de las justificaciones que recibe un prevalidador se pasan ante la aduana. Es decir, que siempre hay un porcentaje relativamente importante de operaciones que son rechazadas o devueltas a la agente aduanal para una revisión. Pero de las operaciones que llegan ante una aduana, el porcentaje de lo que el prevalidador manda puede variar entre el 80 al 90%. Esto va a variar en cuanto a la experiencia, el conocimiento que las áreas legales, las áreas técnicas del prevalidador tengan en cuanto a la realización de estos filtros. Entonces, es una cantidad que finalmente creo que es importante, porque ya cuando el agente aduanal recibe la notificación de que su trámite está en revisión ante la aduana, pues tiene ya un porcentaje, una expectativa muy alta de que pudiera ser autorizada. Como vemos, los filtros existen y no necesariamente todo lo que se presenta a justificar, aun cuando llegue hasta la aduana, necesariamente va a tener una autorización de validación. ¿Cuáles son las situaciones más comunes, más recurrentes en cuanto a una justificación de pedimento? Bueno, principalmente tenemos las rectificaciones del pedimento, es decir, cuando por algún error se lleva a cabo la operación con un pedimento, el pedimento original, y declaramos por alguna circunstancia se paga impuestos de más, o pagamos impuestos y no aplicamos un tratado de libre comercio, no aplicamos un certificado de origen, y que finalmente, porque no lo teníamos, porque era ilegible, porque la operación urgía, por cualquier circunstancia que en un momento dado pueda ser justificable y exista la documentación correcta y legal, pues se puede presentar. También son menos los casos, pero cuando por algún error el agente aduanal no se percate y coloque un RFC diferente al que realmente corresponde a la operación, es decir, haya un error del Registro Federal de Contribuyente. Son raros los casos, pero llegan a suceder. También cuando el importador tiene algún documento de autorización de alguna excepción para algún tipo de permiso, o a veces no necesariamente es que requiera algún documento de autorización, sino que dentro de los mismos identificadores de excepción que vienen en el anexo 22, pues ya prevé que se debe de agregar un complemento para ese identificador. Sin embargo, el BOCE no otorga la firma de validación de forma automática, sino que tiene que pasar por un proceso de verificación, de validación ante la aduana, el prevalidador y posteriormente la aduana. En algunos casos, pues bueno, algunos contribuyentes que tienen algún beneficio en cuanto a IVA y que es emitido por alguna otra autoridad. Y bueno, algunos casos que han ido a la disminución, que son un poco polémicos, como es el caso de los amparos, en donde el importador tiene algún beneficio otorgado por una autoridad judicial. Y que incluso, por ejemplo, en el caso de los amparos, pues la autoridad tiene que tener mucho cuidado. Yo recuerdo ya hace unos 10, 12 años, en donde el amparo precisamente de DTA se estaba autorizando por un importe que no correspondía y que finalmente generaba mucha discrepancia entre las aduanas, ¿no? En algunas se autorizaba de una forma, en otras de otra, y que finalmente tuvo que intervenir las áreas centrales de la Administración General de Aduanas para emitir un criterio unificado.
Pues excelente todo el tema, como nos lo estás presentando, siempre acostumbrado a que hagas estos análisis para presentar tu participación en Tiempo Logístico. De verdad que estamos agradecidos contigo, hermano. Estamos esperando también que nos des tus datos, a dónde te pueden localizar, un teléfono, un correo electrónico, alguna página web. Claro que sí, mira, yo estoy a sus órdenes en el 314-1210-734, 314-1210-734, el correo electrónico en donde pueden obtener información sobre servicios de sistemas a la medida, desarrollos, cuestiones de seguridad informática, circuitos cerrados de televisión. Es contacto@craft-mediotech.com.mx. Ahí estamos a sus órdenes, mi estimado Paco, y gracias por la oportunidad de abrirnos tus micrófonos. Bueno, es un placer para nosotros tener contigo tu colaboración. Te mandamos un abrazo. Estamos en contacto para la próxima. Claro que sí, mi estimado Paco. Un gusto saludarte y saludos a todos. Buenas noches. Abrazos. Bueno, pues nosotros vamos a ir a un corte y vamos a regresar aquí con más información en Tiempo Logístico. Regresamos. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Permanece con nosotros.